Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Mauricio Infante. Arquitecto, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Abraham? Bienvenidos. Le agradecimos, somos nosotros por tenerte aquí. Estamos encantados todos. Platícanos, por favor, ¿dónde estamos, arquitecto? Mira, Abraham, estamos en la parte sur de la ciudad de Morelia, Michoacán, en un desarrollo que se llama Praderas Altozano. Eh, Estamos aquí viendo un proyecto que tiene orientación este-oeste o oriente y poniente, y la casa se llama Casa Monolito. Monolito. ¿Por qué? ¿Qué es un monolito para los que no Mira, sabemos? Abraham, tenemos este concepto del monolito, o nuestra línea de concepto, nuestra base de diseño de esta casa fue trasladarnos tiempo atrás. La respuesta generalmente en nuestro proyecto nos la da el contexto. Nos adaptamos al contexto, en este caso es el contexto que tú ves de los terrenos aledaños, pero yéndonos en la línea de tiempo mucho más atrás de que estuviera el fraccionamiento. La línea de diseño va enfocada a eso, irnos atrás en la línea de tiempo, como si el elemento que intervenimos tuviera la preexistencia desde antes, no fuera un elemento nuevo o una imposición de nuestra arquitectura sobre el predio. Como si la casa siempre hubiese estado Como si ahí. siempre hubiese existido, exactamente. ¿Y cómo logras esa sensación del monolito? Veo dos elementos Sí, principalmente, ¿verdad? tenemos dos elementos aquí en la fachada. Nuestra fachada es una composición volumétrica estereotómica. También eso le ayuda bastante al concepto, que se vea un gran macizo, los colores térreos de la región. Y para darle cierto carácter contemporáneo o hablar de nuestra época, realizamos una especie de basamento de concreto blanco, bueno, pigmentado, y lo replicamos en el segundo nivel para tener esa especie de, ¿cómo te diré?, de arranques que hablen de nuestra época y que se complementen a la par con la propuesta del monolito que preexistían anteriormente. Está bueno, está bueno. O sea, lo afianzas, ¿verdad? La pieza se conecta con la tierra Exactamente. a través del concreto. Y este color tierra, ¿qué material es? Mira, Abraham, hicimos varios intentos por realizar este gesto de que se complementara o que se integrara más al paisaje que te comento que preexistía. Nuestra primera intención era hacer los aplanados con arcilla, pero como eso este es un ejercicio para venta, no propiamente de nuestro despacho, sino de un buen cliente y amigo que lo saludo por aquí, nos da libre carta de diseño para poder proponer. Entonces nosotros queríamos integrarlo, como te digo, con el elemento del monolito, y tenemos la intención de agregar acabados de tierra, pero para el ejercicio de venta se nos salía un poco del presupuesto porque es mano de obra muy especializada y artesanal. Entonces, en base a pruebas que estuvimos realizando aquí en obra, durante el proceso de la obra, lo hicimos primero con marmolina con color, hicimos con este unibloc con color, y no lográbamos dar con esta pátina. Finalmente, este acabado que ustedes ven patinado, esta pátina que se ve que pareciera como si fuera chucumo, si fuera un encalado, lo realizamos con multiplast de Cemex. Y al multiplast le agregamos pigmentos minerales. Pero la clave para poder lograr esta pátina, así como se ve que no esté craquelada y que se sienta como atemporal, que se sienta como envejecido, realmente pues un trabajo aquí de los albañiles, del expertise de los albañiles. Viene una base de mortero, un aplanado regleado. Luego lo sellamos con sellador 5x1 de Comex. Después del sello, ese sello nos sirve para que nuestro multiplast con color o pigmentado no absorba el agua y no se craquele al final. Entonces primero se aplica una capa completa, más sólida, uniforme en todo el muro, de una sola pieza. No lo hicimos en secciones porque si no se iban a ver las líneas de unión entre las dos partes que se fueron aplicando. Entonces lo hicimos de una sola pieza, y antes de que secara se empieza a humectar con un atomizador, y ese mismo atomizador ablanda nuevamente la pasta, y justamente con la llana, a base de estarle como si fuera un cemento pulido, logramos esta pátina. Y al final todavía le pusimos un sellador. El sellador nos impide pues, que se lastime con el agua y con la intemperie. Entonces es un sellador de paso, por cierto, muy bueno. Que impide, es un silicón base solvente que impide que se le adhiera al agua. Entonces este material que ustedes ven o esta pátina pues va a permanecer pues para siempre. Y en la base, o en estos rodapiés o basamentos de la casa,
hicimos este concreto blanco también con pigmento para que se viera beige. Si se lo alcanzan a notar, aquí tenemos ese ensamble de materialidad en los mismos tonos. Tenemos este tono más tierra, estos beige, y se acopla perfectamente con el muro que sienta también, que sirve de base, de entrada, para jerarquizar el acceso con piedra cantera blanca de la región. Entonces tenemos armonía en los contrastes de los colores. Este beige lo notamos también aquí en la propia piedra, y las tonalidades rojas de la piedra en sí, de la materialidad, de la propia, del propio material, pues se refleja también en el color de la fachada. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno es un terreno de 8 metros de frente por 20 metros de fondo. Se ve muy bien la casa, Este 8 metros. terreno, tenemos aquí restricciones también del Comité de Arquitectura, que tenemos que separarnos del lindero del terreno 5 metros para cocheras, y en la parte posterior tenemos que dejar 2 metros libres. Ok. Entonces, a esa cantidad de metros o de esa cantidad de metros de desplantes todavía le quitamos un poco más para poder generar una especie de entrada de luz interior que ahorita vamos a ver. Es que está bien interesante este juego que haces, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar, jóvenes, para que eso sea sorpresa. Pero es que está buenísimo cómo es un hueco, ¿no? Que te habla de un patio. Exacto. El acomodo de la ventana del baño también creo que quedó bastante bien. Esta ventana es para dar, la ventilación propiamente no es por aquí, es porque como tenemos aquí en la mañana tenemos el alba del sol, y entra justamente por esta parte, o esta ranura, este resquicio que hicimos en esta parte del basamento, pero la ventilación está en el interior. Excelente. Es para crear una atmósfera distinta, aunque es un medio baño, tenemos siempre la intención de realizar estas atmósferas diferentes que te dan cierto sentimiento en cada área de la casa. Aquí entramos, tenemos un plafón a una altura que te comprime, que te da la bienvenida, y luego este espacio de circulaciones que te lleva a la planta alta, y esta compresión se libera. Y la luz, ¿verdad? Y la entrada de luz. Pareciera que estamos en un patio. Es un domo. Es un domo de cristal templado. Templado. Y lo generamos aquí por la cuestión, como vamos a estar acotados en un futuro por vecinos. Ajá. No tenemos como un espacio de servidumbre entre casa y casa, no podemos generar ventanas tampoco en los costados. Lo resolvimos con esta iluminación cenital. Y esta iluminación cenital, como estamos en la parte más alta de la ciudad, en época de invierno es un poco más frío que la parte baja de la ciudad. Entonces esto va a compensar el tema térmico hacia el interior cuando estemos en invierno. Ah, ok. Te va a dar ese calorcito que te va a hacer falta. Materiales aquí que estamos viendo. Aquí tenemos dos componentes. El piso cerámico, es un piso cerámico que se llama Quarry Bronze, es de nuestros amigos de Interceramic. Saludos a Interceramic. Y en esta parte de abajo tenemos una cantera negra también de la región. Tratamos de involucrar los materiales más cercanos, de más rápido acceso, y también que económicamente pues que no sean tan costosos, para que al final, como es un producto para venta, pues sea también redituable para el cliente. Tienes que cuidar. A ti el cliente te da un presupuesto. Me da un presupuesto no inamovible. Tenemos esa flexibilidad de que si nos podemos pasar un poquito en el tema de presupuesto, pero obviamente diciéndole en qué lo vamos a gastar justamente, y que lo vamos a meter en la casa para darle un plus, y que el cliente que venga realmente se enamore de la casa, tenemos carta abierta un cierto margen. ¿Cuánto fue el presupuesto, si se puede saber? En esta casa el metro cuadrado salió aproximadamente en 14,000 pesos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuántos metros cuadrados son? Tiene de construcción 190. Está buenísimo. Y ya terminado. Y sobre todo con el alza de los precios de los temas pandémicos, que se nos subió un 30% todo. Pero que ya está volviendo a bajar, ¿verdad? Sí, afortunadamente sí. Los que más nos impactan son los básicos, el acero, los agregados, los polvos. Y este es el medio baño que le da servicio a la planta baja de la vivienda. Saludos. ¿Está ventilando? Está ventilando por un costado. Ajá. Y por la parte baja que vimos en el rodapié o en el basamento de la casa, es una iluminación que justamente nos da en la mañana y nos propicia aquí un alumbrado muy bonito, porque el rebote de la luz permea también el muro, que integramos nuevamente el acabado exterior, y se genera una tonalidad aquí rojiza dentro del baño. Por aquí sí, la iluminación. Qué bien quedó este acabado, ¿eh? Tenemos poquito de luz para que lo vean. Es el mismo acabado de afuera. Lo tratamos de implementar hacia el interior. Nos gusta pasar los materiales del exterior hacia el interior. ¿Qué altura tenemos aquí en el interior? Aquí en el entrepiso tenemos 270 en este nivel, pero más adelante bajamos un escalón para ganar todavía un poquito más de altura. Ok. Vamos a ver cómo trabajan los patios, porque
esta planta arquitectónica que estamos viendo, la clave es esto, fíjense, qué bonito. Cómo se regula la luz también, ¿verdad? Exactamente. Aquí Se baja. atenúa. Ajá. El hecho de tener este domo aquí, tienes esta sensación de que aquí está mucho más iluminado, pero aquí llega la penumbra, porque aquí si no tenemos entrada directa cenital, sino lo resolvimos por estos dos patios que nos acotan, nos respaldan en cada costado. Y este es el gesto que yo te hablaba. Quitamos para sumar, quitamos metros cuadrados de construcción, pero sumamos esto que queremos mucho. Es un gesto mucho más importante o mucho más relevante pues, en este proyecto. Este proyecto nos ayuda a ventilar, a iluminar y a evitar ese ventaneo entre vecinos, que no es muy cómodo a veces, tener ventanas directamente a tu vecino, porque aquí enfrente justamente va a estar pues igual lleno de vivienda. Entonces preferimos generar nuestro propio patio interior, que nos respire la casa y tener pues un punto focal muy agradable para ver. Buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene el patio? El patio tiene aproximadamente 350 por 220, 250 más o menos. Pues de muy buen tamaño, ¿eh? El carácter que le das también con las plantas, la Exacto. piedrita. O sea, es de contemplación. Es de ¿verdad? contemplación. Y dejamos ese pequeño resquicio también, por si también tiene la intención aquí el propietario o el nuevo propietario de fugar la vista hacia el exterior. También nos lo impedimos, pero aquí logramos también la fuga del exterior, pero también una vista hacia el cielo. Hacia el cielo, indirecta, ¿verdad? Exacto. O sea, me gustó ese término, el ventaneo. Hay que tratar de evitar el ventaneo Sí, exacto. directo. Pero sí, qué bonito. Y luego los muros, cómo enmarcan, ¿verdad? También Sí. el paisaje. Nos enmarcan justamente, es un cuadro natural, nos enmarca hacia la fuga, hacia afuera, el exterior hacia la calle o hacia ver hacia el cielo. Y esa jardinera. Esta jardinera es, como bueno. te decía, es el mismo gesto, lo replicamos, el Ajá. basamento, lo duplicamos en la parte superior para hacer pues como ese entre calles, ese ensamble entre los materiales contemporáneos, lo queremos lograr con el término de la conceptualización del monolito, como integrarlo, acoplarlo y apropiarnos como de esta roca que ya estaba aquí desde antes. Y nosotros le intervenimos ahora sí que nada más en las entrañas para generar un programa arquitectónico. Excelente. Y si lo notas ahora en esta planta o en las plantas que vamos a ver aquí enseguida, la material sí cambia. Aquí sí lo propusimos todo un color mucho más beige, pues sobre todo por el sentido de sentir más grandes los espacios. Siento que si hubiéramos metido todo este material a todo el interior, se hubiera sentido un poco cargado, un poco pesado, y esto nos da pues oportunidad de que, a pesar de que es un terreno muy compacto, que se sienta pues totalmente libre. Y el hecho de generar estas áreas unidas, comedor, sala, en un solo paquete, pues también te da esa sensación de que se sienta totalmente libre la planta. Me gusta mucho. Y la ventilación cruzada, ¿verdad? Sí. Ahorita que el calor va a apoderarse del mundo. Déjame abrir este patio para que sientas la sensación de es... cómo corre todo el viento por aquí. Está muy bien. Entonces, realmente ahorita, fíjense, analicemos la planta por un segundo. O sea, si estamos viendo el terreno tiene 8 metros de, 8 metros de frente, ancho, ¿verdad? de ancho. Entonces, tú decides dejar longitudinal sala-comedor en 5 metros aproximadamente, Tenemos ¿verdad? aquí 6. No, pero En esta parte, Ajá. menos, tenemos, sí, 5 metros, 4 metros y medio. Sí. 5 metros. Sí, porque si son 8, pareciera que de escaleras son 1.20, pasillos son 1.20, 2.40 y el restante El restante está aquí. Sí, hasta un poquito más de 5.70 aproximadamente. ¿Verdad? Y se genera esta franja de servicios, escaleras, cocinas, baños, cuarto de lavado. Cuarto de lavado está en la parte posterior. Y aquí tenemos la liga directa de cocina con comedor. O esa es la idea, que el acomodo sea cocina, comedor, estancia. La cocina de madera. De madera de chapa de parota. Parota. Con sus cubiertas de granito leather finish. Muy bien. ¿Qué dimensión tendrá el espacio de cocina? ¿4? De cocina tenemos 60, 2, 4, 6, son 30, como 4 metros. 4 metros. Este paquete de aquí de sala comedor tenemos aproximadamente 8 metros. Entonces casi estamos a la mitad. Son 4 metros por 5.50 en esta zona. Y también la cocina se roba un poquito aquí del espacio de aquí de entre sala y comedor. Y tenemos más o menos como unos 3 y fracción de cocina por 4 metros. Ok. Ya vi que el terreno es irregular, ¿verdad? El terreno es un paralelogramo. Tenemos nuestras caras paralelas, pero está sesgado.
pero no están a 90 Aquí se grados. alcanza a notar en el escuadre del piso. Ajá. Exactamente el escuadre que tiene la casa. No se alcanza a percibir por el frente, pero aquí en el momento ya de colocar los acabados, sí O sea, los dos laterales, o sea, todo el Son terreno paralelos. son paralelos. y los de frente, en la parte posterior y la parte frontal son paralelos, pero está sesgado. Ok. Y nosotros nos escuadramos con el primer eje de aquí del baño para sacar todos los ortogonales. De acuerdo. Se reduce la luz, me gusta, ¿no? Cómo la Sí. comprimes, porque además dejas esta pequeña terraza. Esta terraza es parte también de la recámara. Nuestra restricción, como te comentaba inicialmente, es de 2 metros en proyecciones o en desplante. Entonces aquí nosotros le ganamos un poquito al patio, no dejar patios tan comprimidos, sino que sí sirva de que tenga un uso utilitario, pues vaya. Pero la restricción que tenemos de los 2 metros se las dejamos aquí para hacer cabida a las habitaciones del nivel superior. Y nos genera esta terraza también, que nos cubre ya en el poniente pues, un poco del sol también. El aplanado está en todos lados. Sí, todo el exterior es el mismo acabado. Y esta piedra que Y es esta es la misma cantera. la misma cantera blanca mexicana, es el mismo material, nada más la composición o la forma del armado es totalmente distinta. Pero es la misma, para no generar tantos materiales, no nos gusta tampoco meter tantos materiales. 3 se me hace el número mágico, 4 como máximo. Está muy bonito. Está muy bonita también esa piedra. Ok. Ahora veamos el cuarto de lavado. Claro, adelante. Las puertas son de piso a techo, jóvenes. Completo, no tiene cerramiento. Ah, el detalle de pues sí, como estos gabinetes, ¿verdad? Exacto. De repisas. Ah, Y el aquí patio está pues muy generoso. la luz. Es el área igual de servicios y un área de tendido. Esta área de tendido no la podemos techar. Muchas veces los clientes nos dicen, ¿sabes qué? Téchala, pero por restricción no se puede. Entonces, finalmente, ya el cliente que, cuando se ha aprobado el proyecto, o sea, el proyecto tiene que presentarse así, que esté descubierto, que esté en un pozo de luz completo, y ya finalmente el cliente que la adquiera, en este caso, como es para venta, pues puede anexar ya en un futuro un domo y echar el agua, no al vecino, a nuestro propio jardín, y ya tiene aquí completamente cerrado. Ok. Creo que es una tipología que puede funcionar bastante bien, ¿eh? ¿Cuánto tiene de fondo el terreno? 20, 20. pero réstale lo del el patio completamente, Ajá. porque este paño que tenemos aquí, este reventón, es el mismo espacio que tenemos de patio, entonces estamos menos casi 350, Ajá. menos lo que le quitamos de allá de los 5 metros, menos los 250 del patio, o sea, nos comprimimos lo más que pudimos para poder generar estos patios, y aún así, a pesar de que se comprimió la casa o el desplante de la vivienda, se sigue sintiendo amplio. Obras Ajenas ahora tiene ya plataforma www.obrasajenas.com. Hicimos obrasajenas.com para que la gente pueda buscar casas en Morelia, casas del arquitecto Infante. Entonces, casas de dimensiones 8 por 20. Sí. Y, por ejemplo, ahorita que están viendo este video, pues quizá no todo el mundo puede comprarse la casa, Claro. ¿verdad? Pero sí pueden comprarte el proyecto. Claro. Entonces, si tú quieres, puedes tener a la venta esta casa. Los planos, ¿verdad? Las plantas arquitectónicas, Sí. el proyecto de instalaciones hidrosanitarias, Claro. Eléctricas. Las personas que están viendo este video pueden irse a la página, tú le pones el precio y si alguien quiere... O acercarse con las personas que suban a la plataforma, Ajá. también si quieren un diseño en cuanto a dimensiones. Ah, también, claro. O sea, ahora sí que tienen todas las opciones. Quieren contratarte y quieren un proyecto específico ya para su terreno, adelante. Está bien, también. Pero si hay alguien que dice, oye, yo tengo un terreno de 8 por 30 y me encantó tu proyecto, es que nos pasa muchísimo. Sí, sí, Nos pasa muchísimo. Vas a ver, después de este video te van a contactar y te van a decir, arquitecto, ¿cuánto por los planos? Estamos aquí a la orden. Obviamente tienen que saber que el proyecto necesita adecuaciones, que la topografía, o sea, el terreno no es igual, la cimentación no tiene por qué ser igual, la estructura no tiene por qué ser igual, pero ya les va a servir De base. De base. Completamente, ¿verdad? sí, claro, hay que presupuestarlo de acuerdo a las capacidades también económicas del cliente, Sí. y también adaptarnos al predio, porque muchas veces no es lo mismo construir un terreno mucho más plano a uno más accidentado, y eso también eleva bastante los números. Los costos. Sí. Pero bueno, ahí está. Ahí está ese dato, jóvenes.
Me gusta cómo sale la luz en este cubo. Sí, es totalmente diferente. Aquí es mucho más difusa, aquí está mucho más encendido el espacio por el tema Y de... el árbol, ¿verdad? Creo que también era Sí, importante. este árbol Ajá. más que nada es sobre todo que te guíe por el recorrido y que te dé también la bienvenida cuando accedes a la casa. Ahorita está un poco triste, no tenemos pues ya acceso a la vivienda. Esta vivienda nos hicieron el favor de prestarnos pues para mostrarla aquí en el video, pero de inicio está todavía muy muy bonito. Ahorita a lo mejor no han venido a regarlo Pero constantemente, sigue muy pero vivo, sigue bastante bien. Y la idea es esa, bueno, la idea general aquí era poner un jardín de macetas, pero obviamente ya en el presupuesto, ya al final el cliente, ¿sabes qué dijo? Pues eso ya mejor que lo añadan los propietarios. Los propietarios. La idea ya se entiende con el gesto que pusiste aquí, Ujú. y ya más adelante ellos ya lo pueden adaptar como ellos lo necesiten. Excelente. Y en Sí. esta escalera, por ejemplo, sí es de una sola pieza, pero le hicimos esta pequeña ranura para que no se sintiera tan pesada. Entonces, finalmente, de costado se ve como si estuviera flotado, pero no está flotada. Está unida, pero le hicimos este pequeño hueco para darle esa sensación de apertura. Pero es un papelillo. Sí, es un papelillo. Es un papelillo. Sí. Ok. Pero queda muy rígido también, Sí, ¿verdad? sí, no, está completamente rígida, está colada en una sola pieza, aquí una trave lateral y colada monolíticamente toda la escalera. Excelente, pues De hecho, adelante. el hueco se lo hicimos desde la cimbra, no lo abrimos después. Ya. O sea, cuando tú estabas colando Está cimbrado la de tal forma escalera. que quede ese hueco. Ok, es un buen toque, ¿eh? Y luego el El barandal. barandal de acero, sí, pues para que tenga ese mismo diálogo que tenemos. La casa es una casa muy mexicana contemporánea, entonces quisimos agregarle también esos toques no tan fríos que le da el cristal, sino un poquito más ornamentales con los barandales de acero. Porque la casa tiene acero expuesto en las viguerías, encerramientos, tiene los barandales, ahorita en planta alta también lo van a ver en el ventanal de la recámara principal, entonces creo que fue un buen gesto también. Y le da más seguridad también al cliente, ves que vienen y lo ven de cristal templado y dicen, ay, siento que me voy a caer, aunque realmente también son seguros, pero también le da esa sensación pues de seguridad. Claro. Es una buena opción. Y se genera aquí una buena doble altura. Y aquí está toda la doble altura. Y si lo sientes tú estando aquí, sí, la cuestión térmica sí cambia. Sí, claro. Aquí se siente, obviamente, mucho más elevado, más calientito, pero es justamente para lo que te digo, para que en invierno toda esta parte permea la parte que tiene menos incidencia solar. Ajá. Y finalmente no creo que afecte tanto, es un área nada más de transición, de circulación, porque las habitaciones y el área social pues está totalmente cubiertas y no tiene este problema de aislamiento. Y el vidrio es esmerilado, ¿verdad? Es esmerilado templado de 6 milímetros. Ok. Está apoyado sobre un bastidor de aluminio, color gris Europa, y lo encachetamos con estos costados de madera. De madera. Y tiene respiración. Tiene respiradera Ajá. hacia la azotea. Ahorita obviamente es el efecto chimenea para que por ahí salga el aire caliente. Ok. Y lo tenemos en este sentido. De acuerdo. Subimos un buen distribuidor. Es un área vestibular y aquí volvemos a comprimirnos nuevamente. Se fijan, la escala va a cambiar de la circulación al área de vestibulación para entrar a las recámaras. Con este gesto otra vez del mismo material que tenemos en plafón afuera, lo replicamos nuevamente en el interior, que es este lambrín de parota. Dos recámaras atrás. Sí, es un problema muy sencillo. Aquí en la planta alta son 2 recámaras secundarias. Es un prototipo creo muy comercial, que la gente encuentra pues bastante agradable y cómodo, sobre todo para el servicio del día a día, y que le funciona bastante bien a los propietarios que quisieran adquirir la vivienda. Están ventilados aquí por estas ventanas hacia la parte posterior. Las alzamos un poquito más de lo normal, pensando que vecino, ese terreno está accidentado, tenemos una pendiente positiva de 2 metros y fracción desde el machuelo. Entonces, el mismo predio, la misma topografía coincide hasta la siguiente capa de casas. Entonces nos quisimos alzar un poquito para tener esa privacidad, pensando que el vecino no iba a quedar tan arriba, para poder tener un poco más de privacidad. Entonces por eso hicimos un poquito más altas las ventanas también. Ok. ¿Qué tienen? ¿Como 1.40? Como unos 50 aproximadamente. 1.50. Ok. Generalmente la dejamos de 1.10 y ahora que nos pasamos un poquito pensando en ese sentido de generar la privacidad, pero finalmente el vecino se subió todavía más y no nos sirvió mucho la intención, pero bueno. La intención es lo que cuenta, dice. Exacto. Tienen los dos, tienen sus vestidores, igual es chapa de parota, toda la carpintería de parota, largos, cortos,
cajoneras, entrepaños, con sus golas intermedias. Ya no nos gusta el tema de meter jaladeras, lo hacemos un poquito más estilizado, metimos estas golas, de hecho no son de aluminio, son fabricadas con el mismo carpintero, son de MDF. ¿En serio? Sí. Ah, buenísimo. Y así le ganamos ¿Esto es un poquito. MDF? ¿Es MDF? Ah, Estas sí son metálicas, ok, son de aluminio, pero estas son de MDF. muy bien. Laqueada es de negro. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? Las habitaciones comparten cuatro son gemelas, 4 por 4 menos lo que nos quita el vestidor. Ok, 340 más o menos. Más o menos. Es para una cama matrimonial. Ok, pero sí cabe la king size también, ¿verdad? Posiblemente sí, a lo mejor con un buró nada más. Ok. Y la segunda recámara La es... segunda recámara es exactamente lo gemela, mismo, es un espejo. Son idénticas. Son idénticas. Salvo el sesgo que tiene, como te comentaba, en la parte baja, está volteado el otro nada más, pero es el mismo, está espejeado. O sea, la dejas tal cual la línea. Tal cual. Ok. Y aquí igual no quisimos tampoco implementar más colores, creemos que también con el tema ya de la carpintería ya te da el suficiente tono, cambio de materialidad, y ya que el cliente que decida, pues ahora sí, es un lienzo en blanco totalmente que ellos adornen a gusto y forma como sea conveniente. De acuerdo. Los pisos igual, tratamos de tener un tono beige, pues para que sientas amplitud, porque como te comento, si es una casa limitada espacialmente por el tema de la compresión que provocamos, para también pues que sea rentable, como te comentaba también de un inicio para el cliente. Entonces, generando ese tipo de colores, sentimos que se siente, estando aquí, se siente mucho más grande de lo que realmente es. 180 metros cuadrados. 190 cuadrados. 190, ok. Estas dos recámaras comparten este baño, y aquí el baño hicimos la misma propuesta que en la parte baja. Sí, incluimos nuevamente el color. Ajá. Lo trajimos para acá. Todo está recubierto, salvo el área de la ducha. Ah, la ducha sí le colocan su porcelánico. Sí, es un porcelánico. Bueno, es un cerámico, normal no es porcelánico. También es cerámico. Y aquí le agregas un detalle, ¿verdad? Le metimos una bagueta de aluminio porque cuando ya teníamos pensado meter todo el material completo de una sola pieza. Pero yo por el tema de asegurarme de que no fuera a tener humedad porque comparte hacia los vestidores en la recámara principal, tendríamos que haber volado un poco el aplanado para remeterlo y quedar al mismo paño. Entonces, como ya tenemos estos mismos elementos en negro en toda la vivienda, entre las vigas y los accesorios de baño, pues no se nos hizo mal el gesto de ponerle una bagueta de aluminio negra. Claro. Sí, queda bien. Pues digo, proteges el canto, ¿verdad? Sí, proteger el canto y que también el canto no se vea el canto del piso ni la pasta. Lavamanos monolítico. Monolítico de piedra, sí, de travertino. Pues con esa idea de que todo sea así como si ya existiera, ¿no? Nada más lo tallamos un poco. Muy bien. El mismo concepto. Y la recámara principal. Y esta es la recámara principal. Aquí nuevamente volvemos a cambiar de escala. Aquí le volvemos a ganar al 270 a 290. Ok. Y esta recámara. Como en la sala, ¿verdad? En extensión. Este es todo el espacio de la sala. La recámara está buenísima. ¿Mande? Está buenísima. Y este patio, justamente, este patio este ventanal da hacia la fuga que tenemos más bonita o más privilegiada. En ese sentido, por eso dejamos todo esto mucho más transparente, porque tenemos la fuga a un cuadro natural, ahorita lo vas a ver, y este patio traspasa las capas del nivel inferior hacia el nivel superior. Lo interesante es que casi no la ves, ¿verdad? Esta gran ventana casi no se ve desde... No se ve desde afuera. Desde afuera. Está muy privada y tienes pues este gesto. Aquí la altura nos permite que vamos a rebasar el nivel del lecho superior de las viviendas que van a estar enfrente y todo el que vamos a alcanzar a ver todo el perfil de la cordillera de la montaña. Buenísimo. Esto está muy bueno. Y luego todavía el ventanal que lo dejas de piso a techo. Completo. Con un balcón. Con un balcón simulado, ¿verdad? Interior, exterior. O sea, este gesto de traer el exterior hacia el interior, pero sin robarnos espacio del propio patio que está abajo. Si hubiéramos hecho aquí una pequeña marquesina para ganar un balcón,
también no creo que hubiera sido tan necesario. Mejor que este árbol, cuando ya esté maduro, permea hasta la capa superior y tenemos este gesto de interior-interior sin limitar el espacio de abajo. Y de igual manera, pues la ventilación aquí se siente inmediatamente. No, está muy bien. Y realmente la jardinera creo que es un toque Y esta muy jardinera importante, igual. ¿verdad? Nos gusta como esa capa, esos layers vegetales. Y esta jardinera, el mantenimiento sí hay que traer un jardinero, obviamente, a que le dé su podadita, pero el riego es automático. Tiene allá un equipo electrónico que está manipulado también con energía y solito está automatizado, vaya. Prende y se apaga solito todos los días para no tener que estar regando a manguerazos. Claro. Y al rato van a estar cayendo las plantas por todos lados. Exacto. Una belleza. Y vuelas, ¿verdad? Eso sí es importante. Aquí sí volé un alero Ajá. para protegernos un poco del agua. Eso sí era necesario. Y la misma materialidad, la parte de abajo, el plafón de madera, el mismo plafón de madera, traemos todos los mismos materiales, el ensamble de materiales en toda la casa. Para que parezca una casa, que tenga armonía y no vaya a parecer un muestrario tampoco. No nos gusta ese gesto de llenarlo de materiales nada más por llenarlo, sino que tenga un porqué. De acuerdo. Esta recámara es bastante importante en tamaño. ¿Qué dimensión tiene? Esta tiene como un 5 por 5,50 más o menos. Sí, está bastante generosa. Sí, eso sí nos pide el cliente, o sea, nos da mucha libertad en cuanto a diseño, pero como es, bueno, voy a volver a caer en lo mismo, que es para venta, las personas, o muchas veces las personas, lo que más les importa en una casa de para venta, para que les sirva de tip, es el tema de la cocina a las señoras, que sea una cocina amplia, que sea funcional, y la recámara principal. Si esos dos elementos trabajan bien, la casa va a ser muy fácil de vender. O sea, que la recámara principal esté amplia y que tenga amplia la cocina. Amplia la cocina. Y que sea funcional para... Ya si los cuartos de los niños están chiquitos o si no sé qué, eso está... Estamos muy ya la familia mexicana se ha readaptado. Ahorita las nuevas generaciones no quieren tener tampoco tanta familia. Entonces, generalmente usan una habitación de estudio, una habitación así para un niño, o si no tienen niños, lo readaptan. O sea, finalmente la arquitectura pues, se puede ir readaptando conforme al tiempo y la necesidad del usuario. Claro. Eso es interesante que vemos cómo va evolucionando la arquitectura en este canal también. Y su vestidor y baño completo. Pásale, por favor. Adelante. Buen vestidor. Vestidor en L y su baño igual. Propusimos meter otra vez el material exterior hacia el interior y solamente el área de ducha con el cerámico. Y aquí queda escondida la taza. La idea es que abras, no veas el WC, que no es un elemento muy bonito. Queda ahí atrás, muy bien. Queda acá atrás, queda oculto y te queda la ducha bastante amplia y el área del lavamanos. Sí, la ducha de ¿cuánto mira? ¿Como un 250? Más o menos, sí. 250 por 1.10, 1.20. Y esa ventana cuadrada que juega con la otra. Es el mismo elemento, tiene la misma proporción. Si bien la disposición no es la misma, pero la misma proporción sí. Y ves justamente para lo mismo, porque en la mañana cuando empieza a subir el sol y se empieza a levantar hacia el cenit, entra un haz de luz muy bonito por esta parte y luego ya la compensamos con todo este domo cenital. Excelente. Este no se ventila, solamente para iluminar, crear una atmósfera distinta en el baño y la ventilación sí está por la parte del domo. ¿En un sifón? En un sifón, exactamente. Excelente. Con su mosquitero, obviamente. Y ahora, arquitecto, ¿cuál fue el costo final de la casa? El costo final, pues, 190 por 14,000. ¿En eso se vendió? En eso costó edificarla. Eso costó edificarla. Hay que sumarle... ¿Pero en cuánto se vendió? Pues mira, creo, sin temor a equivocarme, creo que la vendieron en 4,900,000 pesos. Muy bien. Muy buen precio. Muy buen precio. Sí, creo que está bastante bien el precio. Sí, todo lo que sea abajo de 5 creo que ya... Sí. Y más en fraccionamiento privado. Exactamente. ¿Verdad? Con control. Sí, porque aquí también el costo de los terrenos es algo elevado. Como es un área nueva de la ciudad y que ha tenido mucha apertura y mucha aceptación por los clientes, obviamente también los precios han disparado. No es lo mismo cuando compraban antes en $500,000 de pesos un terreno, ahorita ya sobrepasa el $1,000,000 de pesos el puro terreno. El puro terreno valen aquí 1,200,000 pesos. Si los compras en preventa, $1,000,000 de pesos aproximadamente.
Yo creo que de las mejores inversiones son las cuestiones inmobiliarias, pues. Sobre todo en este tipo de inversiones, como en este caso del cliente, lo invierte en un lugar que sabe que tiene valor, que tiene plusvalía y que a cierto tiempo, si todavía no la vende, no va a perder tanto, porque también el hecho de tener mucho tiempo parado la inversión también es pérdida de dinero. Afortunadamente a nuestro cliente, por eso hemos seguido trabajando con él, se le ha movido muy bien el producto y pues aquí seguimos. ¿Cuántas casas has apoyándolo. hecho con él? Cinco viviendas. ¿Una al año? Una por año. Arquitecto, para que la gente ponga a trabajar su dinero, ¿cómo los pueden contactar? Pues estamos en todas las redes sociales como Infante Arquitectos. Ahí nos encuentran en Facebook y en Instagram. Y nuestro correo electrónico es arquitectosinfante@gmail.com. Excelente. Ha sido verdaderamente un honor. Muchísimas gracias por El placer compartir es mío. su conocimiento. Gracias. Hasta muy pronto. Esperemos conocer más de su arquitectura, porque solamente se pone mejor. Jóvenes, yo soy el arquitecto Branco Taparedes. Los despido con este patio. ¡Adelante! Desde Morelia, Michoacán.